Bueno, ante todo, buenas noches. Primero, darles gracias al grupo de casos clínicos de laboratorio por hacerme partícipe de esta ponencia en la cual vamos a hablar sobre el estudio de líquidos corporales. Quien les habla es el magíster David Quispe Aranda, tecnólogo médico con especialidad en laboratorio clínico y anatomía patológica, magíster en ciencias forenses y criminalística, científico del laboratorio internacional de la Sociedad Americana de Patología Clínica, Estados Unidos, docente y catedrático universitario. Y bueno, vamos a comenzar a hablar de este tema en la cual no hay un consenso para poder determinar muchos protocolos. El trabajo que se hizo el día de hoy radica esencialmente en la elaboración de un manual, en el cual ya lo tendré listo pronto, que va a ser detallado mediante la elaboración y mediante la difusión de un taller. En esta hora que va a durar la ponencia, vamos a hablar de temas básicos sobre recuento o estudio de líquidos biológicos, a la par de hablar de casos reales. No vamos a ver fotos, no vamos a ver de repente algo de internet. Son cosas que me pasaron o son fotos que ocurrieron en el trajín diario de una jornada de laboratorio, donde en un turno de trabajo te puede venir desde 10 líquidos hasta 5 líquidos o hasta 15 líquidos de diferentes orígenes. Detalladamente vamos a dilucidar cada uno de los temas, para lo cual tengo las presentaciones correspondientes y podemos realizar las preguntas para poder tener más énfasis y tener mayor conocimiento qué es lo que se quiere con esta presentación. Este video se realiza desde Lima, Perú. Y bueno, daremos comienzo pues a las presentaciones, con las cuales voy a detallar paso a paso lo que se quiere determinar o a lo que se quiere llegar a tener conocimiento el día de hoy, o aportar algo al conocimiento. Como dije al comienzo, dando las gracias al grupo de casos clínicos de laboratorio, en el cual hoy 5 de septiembre, hora 8 o 20 horas, comenzamos a realizar esta conferencia o esta sesión online. Bien, comenzaremos por algo básico, algo que ya tenemos, algo que conocemos, que es sobre los líquidos biológicos. ¿Ya qué se le llama líquidos biológicos o cuáles serían los líquidos biológicos, ¿no? Acá tenemos una foto en la cual nosotros podemos ver las características o un cuadro muy particular, extraído del libro manual que estoy realizando, del cual más adelante se podrá hacer un taller. Existen 3 líquidos en el organismo de estudios de los más básicos que llegan a un laboratorio. En este caso no vamos a hablar de líquido seminal, será tema de otra ponencia o de otra sesión académica. Estamos hablando en este tema, tampoco vamos a hablar de líquido amniótico, que también es otro tipo de sesión, sino vamos a hablar de 3 líquidos en sí: el líquido cefalorraquídeo, el líquido sinovial y líquido de las serosas. Comenzaremos diciendo que sí, bien, es un ultrafiltrado, ¿correcto? Proviene generalmente de los componentes celulares y bioquímicos que provienen del plasma. Quiere decir que cualquier alteración del plasma puede tener incidencia sobre las características de estos líquidos. Pero ¿qué es lo que le hace diferente y por qué se le llama ultrafiltrado? Salvo uno que no es ultrafiltrado, es un dializado, que es el líquido sinovial. Entonces hablamos de líquido cefalorraquídeo, líquido sinovial, líquido de las serosas o líquido de las cavidades, en la cual podemos tener líquido pleural, el pericárdico, el peritoneal. Interesante punto al final: líquido peritoneal. Según teorías, según observaciones, podemos decir
que el líquido peritoneal es el nombre correcto que recibe el líquido que se encuentra en la cavidad del mismo nombre. Pero cuando comienza a llenarse de un líquido, se produce la ascitis y de ahí viene el nombre de líquido ascítico. Algunos me dicen, es similar, es bueno, yo lo veo como líquido peritoneal, líquido que se encuentra normal en la cavidad. Pero ante un proceso de trasudado donde se transforma en una ascitis, el líquido denominado, el líquido que se extrae, es líquido ascítico. ¿Sí? Muy importante de repente la apreciación que podemos hacer. Podemos diferenciarla en líquido, en el examen citoquímico. No hablamos hoy no hablamos, es tema de otra conversación de las características microbiológicas o el estudio microbiológico que se puede hacer. Hablamos de 3 características del líquido citoquímico: el examen físico, el examen citológico y el examen bioquímico. En el examen físico, como nosotros ya podemos ver, es el examen también denominado organoléptico. No sé si de repente habrán escuchado ese término, ¿no? Lo que nosotros podemos apreciar, llámese color, aspecto y la presencia de un coágulo. La presencia de coágulo no más adelante para que indicamos a qué se debe, ¿no? Por qué vamos a estudiarlo. El recuento citológico, donde vemos el recuento celular, el recuento de Matías, más que el recuento celular. Y las células que encontramos aquí y de mayor importancia vienen a ser los leucocitos. Aquí hablamos de algo importante. Cuando comencé a hacer el estudio o cuando comencé a hacer un manual o anteriormente, años atrás, cuando comencé a hablar de líquido, estudios, el examen citológico, lo interesante está que si bien aparecen también en el líquido en los líquidos biológicos otras células que no son leucocitos, si se dan cuenta, en los cuadros de interpretación o en los flujogramas siempre aparece leucocitos, que es la célula que más se debe, o es la célula que se debe hacer recuento. Entonces me preguntarán, ¿y las células mesoteliales y las células neoplásicas? Según el estudio, según las características, he creído conveniente no detallarlo en este recuento. Entonces, cuando hablamos de recuento de células, solamente hablamos de recuento de leucocitos, ya sea polimorfos nucleares o mononucleares en la nomenclatura antigua. El recuento de Matías, me dirán, y he visto que a veces lo realizan algunas personas en laboratorio, algunos profesionales, y según la teoría, la importancia mayor del recuento de Matías radica en el estudio del líquido cefalorraquídeo, más no en los demás líquidos. Quiere decir que si yo no hago un recuento de Matías en líquido ascítico, pericárdico y sinovial, no estoy obviando algo importante. Últimos estudios, leí un artículo hace 2 semanas que el recuento de Matías en líquido sinovial sí me indicaría un proceso de infección, un proceso inflamatorio. Cuando veamos líquido sinovial vamos a determinar. Hay mucho que hablar en este camino. El recuento diferencial, la observación de cristales en líquido sinovial. Ojo, hubo un caso donde no era un líquido sinovial, era un líquido ascítico, marrón, donde observé unas estructuras rómbicas, más que rómbicas, cuadrangulares superpuestas. Eran los cristales de colesterol. Quiere decir que a veces no solo voy a hacer el estudio de cristales en líquido sinovial, que es de importancia. En otros líquidos pueden encontrar, como en el caso sobre todo del líquido ascítico. Observación de otras células que podría colocar. El examen bioquímico, donde puedo usar proteínas, albúmina y glucosa. Según el líquido, también radica la importancia del dosaje de glucosa. Algunos líquidos no es importante, por ejemplo, el líquido sinovial, la importancia del dosaje de glucosa no es tan valiosa. Llámese aquí, este es un trabajo, o esto es un trabajo realizado por profesionales de laboratorio. En los siguientes minutos vamos a hablar de técnicas y procesos. No les voy a hablar de interpretación. De que un profesional de laboratorio conoce la interpretación. Inclusive, en algunos lugares
se puede hasta realizar el reporte de exudado y trasudado, siempre y cuando se tenga en cuenta los valores en sangre de la persona que está, del paciente del cual viene su líquido, es lo indicado. Quiere decir que es un reporte, en los últimos tiempos ya se está dando más amplitud a realizar el detalle en derrame de cerosas, al final colocar si es un exudado o trasudado. Lo mismo que ocurre, por ejemplo, en estudio de líquido o en estudio de líquido seminal, en la cual, si ustedes ven en la parte inferior de los reportes, muchas veces se coloca el diagnóstico, en este caso, bueno, de lo que te está llegando de líquido, ¿no? Adromospérmico, azospérmico, adrenotoratosospermia, qué sé yo. Igualito debe ser en los líquidos. En los líquidos también debe, la nueva tendencia es colocar en la parte inferior, según los valores o los criterios de Alike, que vamos a ver más adelante también, saber si es exudado o trasudado, ¿no? Sí, es importante también poder determinar, porque inclusive vamos a ver que el líquido, el índice o los criterios de Light muchas veces en algunos líquidos no trascienden más allá, por eso hay que usar otros nuevos tipos de marcadores o exámenes complementarios de laboratorio. Bueno, en el examen bioquímico amilasa, LDH. Ahora, pregunta importante, pregunta interesante, me hicieron una vez. ¿Cómo usted valida un examen de LDH en un líquido sinovial? Respuesta: ¿qué cosa es un líquido? Un líquido es un ultrafiltrado. Discúlpeme usted, ¿y qué cosa es un ultrafiltrado? Bueno, un ultrafiltrado viene a ser, como les mencioné antes, mediante diferentes procesos, los componentes que están en el torrente sanguíneo, en los capilares, salen y van a estas cavidades. Pero no así va la cantidad de proteínas, pero sí pasan las células, ¿no? Por medio de diferentes mecanismos. Quiere decir que la composición es casi la misma. Vamos a ver que el pH, la cantidad de electrolitos o iones también casi es la misma, porque casi es el mismo componente. Podemos decir simplemente que la gran diferencia entre el plasma y los líquidos es la presencia de proteínas y la presencia de células, que hay una gran variación en ello, y los demás componentes casi es el mismo. Por ejemplo, me dicen ¿cuál es el valor de referencia de la glucosa en líquido acítico o en líquido líquido pericárdico pleural? Es casi o similar al de la sangre, pero ya he escuchado que es 3/4 partes. 3/4 partes es solamente en el líquido cefalorraquídeo, porque tiene que atravesar la barrera hematoencefálica, que es diferente. Entonces, cosas así. Puntualmente, cada líquido es un mundo diferente, llámese el sinovial, cefalorraquídeo de las cerosas. Bueno, luego del examen físico, hay dos maneras, dos puntos que tenemos que detallar. El examen sin centrifugar y luego de centrifugar. ¿Por qué? Porque luego de sin centrifugar, cuando te viene la muestra en los frascos, tienes que ver el color, el aspecto y coágulo, como ya mencionamos. Y cuando está centrifugado, tenemos que ver el aspecto y el color del sobrenadante y la presencia de un botón hemático que hay en la parte inferior, porque nos da una idea de la presencia de sangre, nos da idea de otro tipo de presencia, de otra característica, otras células que pueden haber presentes a ese nivel. ¿Correcto? Entonces, esto, por ejemplo, ¿qué son? Son líquidos que vienen en el hospital. Ahora me dirán, sí, pero esos no son los frascos adecuados, que son frascos de antibióticos. Estos son fotos traídos de diferentes sitios en los cuales me preguntan y, bueno, uno se le pide permiso para poder sacarlas pues a información o sacarlas para que vean, ¿no? La pregunta, ¿son correctos? Sí, son frascos estériles, ¿sí? Los frascos muchas veces vienen frascos opacos. Lo más adecuado es son frascos pequeños de líquidos opacos, pero ahí no podemos ver el color ni el aspecto, que es muy importante, la presencia de una fibrina que se nos puede escapar por ahí. Lo interesante es tener estos frascos de penicilina que sí son los adecuados, de boca ancha, donde la cantidad de líquido no es tanta, donde la cantidad de líquido es interesante poder observar desde diferentes puntos de vista el examen organoléptico, ¿no? Por ejemplo, tengo un líquido cefalorraquídeo
que es al costado izquierdo, pues bueno, más adelante vamos a ver que tiene un color amarillo. Me dirán santocrómico falso, no es santocrómico. Vamos a ver que cuando está así, sin centrifugar, solamente se le indica el color característico. El líquido pleural a la izquierda, que es de color amarillo, sí por la cantidad de, bueno, gran cantidad de proteínas que puede tener. Cuando se centrifuga, vemos con botón o sin botón. En la parte derecha ven ustedes que hay un botón hemático, en la parte izquierda no hay botón. Y hay un líquido pleural que está marrón. Eso es importante. Cuando en los estudios viene al laboratorio un líquido marrón, ya las alarmas se prenden. ¿Por qué? Porque eso te indica que vas a encontrar algo raro. Y punto importante, la LDH. La LDH que debes tenerla presente cuando sus valores están excesivamente elevados, o disculpe, muy elevados, inclusive pasa de la linealidad del equipo que estamos trabajando y para la cual hay que evaluar la curva. Debemos tener en cuenta pues que me está indicando alguna patología. Me dicen necrosis, sí, pero según mi experiencia, cuando el LDH está elevada o elevado, mejor dicho, yo comienzo a ver el estudio extendido para ver la presencia de células neoplásicas, que es muy importante, ¿no? El volumen, como dice acá, el único líquido que se haya presente en una cantidad suficiente grande es el líquido cefalorraquídeo. Cuando los otros líquidos están en cantidades detectables, se sospecha una patología. Claro, lo interesante está saber que el volumen de los líquidos depende muchas veces de dónde o de qué sitio lo vamos a extraer. Por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo en el adulto aproximadamente es de 150 mililitros que circula, en el recién nacido de 60 mililitros. El líquido pleural es en cantidad menos de 10 mililitros, el líquido peritoneal menos de 70 o menos de 100 y el líquido pericárdico aproximadamente 50 mililitros. Quiere decir que no es una cantidad muy grande que se encuentra en estos espacios. Lo interesante es saber que la presencia ya de gran cantidad, si te traen frascos con un volumen grande de líquido o 2 o 3 frascos, te está diciendo que hay un derrame, pues, ¿no? Lo que se llama derrame en las aerosas, o en este caso la presencia de acumulación de líquido por algún tipo de causa, ¿no? Bueno, la centrifugación, la centrifugación es mucho que hablar de centrifugación, ¿no? Es un tema aparte del taller. Por ejemplo, a cuánto voy a centrifugar, cuánto es las revoluciones adecuadas, no, yo utilizo gravedades, ¿no? RFC, pero bueno, hay una conversión. Para hacer la conversión lo que se tiene que hacer es simplemente determinar la distancia entre la base y la parte interna del rotor con un arreglo, hay un cuadro, inclusive en internet hay hasta fórmulas que te indican a cuántas revoluciones equivalen. Pero lo normal es una centrífuga estándar es 3000 revoluciones por 5 minutos o 2000 por 10. Ahí se ve la interesante relación: a menor velocidad, mayor tiempo, ¿correcto? Ahora, si quiere ver cristales, y acá tengo un punto aparte, el detalle de ver cristales es muy difícil. En la experiencia que tengo, 2 o 3 veces he visto cristales y he utilizado luz polarizada. Pero es muy difícil ver cristales. Desde el punto de vista que ya las muestras, cuando las sacan y bajan en un tiempo ya determinado, más de 2 horas, 3 horas, los cristales tienden a degradarse. Inclusive cuando centrifugas, peor todavía, aumentas el nivel de degradación o de alguna manera se rompen los cristales y es un poco difícil o muy difícil poder observarlo. Pero sí podría, lo que recomiendo yo para poder hacer un estudio exclusivo de cristales es no centrifugar, sino esperar que sedimente y de la parte inferior retirar un poco de muestra y a poder hacer el estudio. Si no, dale menos tiempo, menos velocidad, por ejemplo 1500 por 10 minutos. 1500 es una velocidad muy baja, 10 minutos, en la cual te mantiene la concentración. Y este tema o este tipo de parámetro sacado de un artículo en la cual hablaba pues de la diferencia entre observar cristales en un tiempo a sedimentar. El problema de sedimentar es que mientras más pasa los minutos se van degradando los cristales. Bueno, de sobrenadante realizo examen bioquímicos y serológicos, claro que sí. Y de sedimento hago el extendido, la coloración y cultivo. Me preguntan, ¿el recuento se hace de dónde? ¿Del sobrenadante? No. ¿Se hace el sedimento? Tampoco. En algunos lugares he visto pues y me han preguntado, inclusive después de la charla hemos visto que
No, pues no, es lógico hacer un recuento del sedimento, ¿no? El recuento se realiza del frasco que viene y siempre y cuando no haya coágulos, ¿no? O presencia de fibrina. Bueno, el proceso de centrifugación produce una ligera pérdida celular que no afecta el resultado del estudio citológico. Claro, recuerden que las células que aparecen, las células que se aprecian en los líquidos, muchas veces no son solo las células propias, salvo las células ependimarias que pueden aparecer en líquido cefalorraquídeo en causas excepcionales, o las células mesoteliales propias que recubren las serosas, o las células sinoviales propias de las articulaciones. No, en otros casos vienen polimorfos, monocitos, qué sé yo, vienen de la sangre y tienen que estar en un medio totalmente, no digamos adverso, pero diferente al medio donde estaban en la sangre. Entonces, a la hora de hacer un proceso mecánico como la centrifugación, ya de por sí tienen a haber disminución del volumen celular, ¿correcto? Con lo cual, pero en estudios posteriores se ha visto que no hay una gran diferencia en cuanto a la disminución de las células, ¿no? Bueno, sigamos. Siempre me preguntan esto, ¿no? ¿Y qué anticoagulante utilizo? ¿Cuál es el anticoagulante a utilizar? Bueno, este cuadro ustedes pueden apreciar lo que yo he podido recopilar ante la evidencia de muchos parámetros o ante la evidencia de muchos artículos en las cuales se puede determinar las características que quiero apreciar en un líquido. Por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo, en un recuento, para hacer recuento no debe tener ningún tipo de aditivo. Pero me pregunta, pero bueno, y si se coagula, ojo, el líquido cefalorraquídeo no tiene por qué coagularse. Si hay presencia de fibrina, y si hay fibrina, bueno, si la presencia de fibrina te indica una mala toma de muestra, ¿no? La presencia de punción traumática, fibrinógeno, coagulación. Ahora, me dicen, sí, pero dejé mi líquido cefalorraquídeo, estaba de color amarillo y un momento u otro comenzó a coagularse. Eso es por la presencia de las proteínas. Cuando existe gran cantidad de proteínas en el líquido cefalorraquídeo, tiende a volver al líquido color amarillo y tiende a coagularse, pero cuando hay una buena cantidad. De por sí el líquido cefalorraquídeo para hacer recuento celular no tiene ningún tipo de aditivo, no debe tener ningún tipo de aditivo, ¿correcto? Bien, los líquidos de la serosa sí, puedes utilizar un tubo o el tubo que te viene, el frasco con EDTA. Para líquido sinovial para hacer recuento, bueno, heparina de sodio o EDTA líquido. En la bioquímica no tiene que tener ningún tipo de sustancia, pues, ¿no? Para evitar. En algunos libros escuché utilizar el fluoruro, ¿no? El inhibidor para que preserve la glucosa. Sí, claro, puede ser, pero con eso ya no puedo dosar LDH u otras enzimas, ¿no? Que se dosan enzimas en líquidos, claro. Puede dosar hasta TGO. Es un estudio antiguo, en la cual para determinar meningitis, el origen de meningitis vírica o bacteriana, se dosaba la transaminasa glutámica oxalacética. Sí, se puede utilizar, claro. El detalle es que no hay más estudios que conllevaron eso. Comenzaron a aparecer otro tipo de parámetros como el lactato, que su concentración ya me permite diferenciar algún tipo de otros parámetros más detallados, ¿no? Bueno, acá está el lactato. El lactato sí, sobre todo en líquido cefalorraquídeo, utilice una jeringa con heparina de litio o para dosar pH también a unos líquidos. Cristales, solamente, bueno, como dije, líquido sinovial, utilizo heparina de sodio. En los demás no necesitaría la presencia de cristales, la presencia, disculpen, de algún tipo de aditivo. Para microbiología, bueno, la muestra tiene que estar en un tubo estéril. Y puedo utilizar el frasco de hemocultivo, que se ha visto que en líquido acítico es muy recomendable para poder determinar, recuperar gran cantidad de células, igual que el líquido pleural. La heparina de litio, el oxalato, en polvo no se utiliza porque cuando tú agregas este tipo de aditivos para evitar la coagulación, puede ser que se aprecien artefactos que una persona que no tiene mucha pericia o experiencia lo pueda confundir con cristales, ¿correcto? Entonces, no utilizar la presencia de aditivos es la recomendación que se da. Ok,
Que yo les digo muchas veces esto, pero me dicen, no, pero nunca me llegan las muestras, siempre me llegan las muestras sin nada. Bueno, hay que enseñar. La parte del laboratorio, parte de lo que nosotros trabajamos el día a día es dar capacitaciones. Porque la fase preanalítica, una buena muestra que me llega al laboratorio, eso indica que voy a dar un buen reporte, un buen análisis, y al médico le va a ser más factible poder determinar alguna patología que está sospechando o que es nueva o que de repente no apareció. Luego más adelante le voy a contar un casito que tuve con un líquido cefalorraquídeo y un criptococo. Bueno, normalmente de por sí existe poca cantidad de células en los líquidos, claro. Lo interesante está que la viabilidad de las células es muy baja, es muy baja. Hay células, dependiendo de los líquidos, que a la hora bajan a la mitad la concentración. Si a la hora tenía 100 células, si al comienzo tenían 100 células, a la hora pueden tener 50 células y así sucesivamente ir desapareciendo. Entonces, si tú guardas un líquido al día siguiente y quieres leer, no vas a encontrar casi nada de células, pues, porque todas han sido degradadas. Si tú abusas de la centrifugación, puedes hacer que las células aumenten de tamaño, aumenten el contorno, se vea deshilachado, y las organelas, eso ya se ve con otro tipo de microscopía, ¿no? Lo interesante está, lo más característico, que cuando tú exageras en la centrifugación puede haber vacuolas, y te dices, uy, la presencia de vacuola, macrófago, alteraciones, células mesoteliales atípicas, reactivas. No, simplemente es mucha centrifugación. Las prominencias citoplasmáticas o el contorno deshilachado, las hendiduras nucleares, los nucleolos prominentes y la agrupación celular. Este último es importante porque recuerden que cuando hay agrupación celular mi cabeza piensa por temas o nociones básicas de citología que pueden ser algún tipo de proceso más adelante que puede terminar como neoplásico, entre comillas. Lo interesante está que en líquidos se aprecia mucho. En líquidos es un tema en el cual, si no hay un consenso para poder determinar muchos parámetros, este curso que lo damos con el grupo de caso clínico laboratorio, vamos a tratar de dar eso, dar un consenso, comenzar a dar un consenso de cuáles son los valores, de cómo se debe trabajar, de la mejor manera de poder expresar nuestros resultados. A veces me dicen, oye, ¿tú por qué reportas células neoplásicas o posibles células neoplásicas o NN en líquidos? Y para eso existe la coloración de Papa Nicolau, la especial, qué sé yo. Sí, pero tengo que darle alguna ayuda al médico, pues, ¿no? Con lo que yo puedo observar al microscopio. ¿Correcto? Bueno, ¿qué células podemos encontrar? Las células de sangre periférica, los polimorfos y los mononucleares. Ese término ya es un poquito, voy a decirlo, obsoleto. En la actualidad ya se está hablando de decir que polimorfos son o neutrófilos o eosinófilos. Los basófilos no aparecen en mi pericia, no he visto basófilos. Sí he visto sinofilia, sí he visto neutrófilos. A veces he visto neutrófilos en gran cantidad en líquido acítico, claro, por la presencia, porque cuando los pacientes están dializados, ingresan estas sustancias extrañas. O en líquido pleural también he visto eosinófilos, ¿no? En gran cantidad, y no es porque el paciente tenga un tipo de alergia o parásito, sino es que la misma presencia hasta de estructuras o aire hace que muchas veces se aprecie la cantidad de eosinófilos, ¿no? Se dice que en una muestra, por lo menos un 10% de muestras que tenga yo que vengan de líquido pleural, voy a encontrar eosinofilia, ¿no? Y hasta cierto punto puede ser normal. Los mononucleares, que son los linfocitos monocitos. Entonces me dice usted que en la actualidad se debe reportar como un hemograma de Schilling de sangre. Quiere decir que debo reportar cuántos neutrófilos, eosinófilos, linfocitos y monocitos. El detalle está más adelante, que me dicen, no, pero yo hago mi recuento, mi diferencial de mi cámara. No, el diferencial se hace de un extendido, no se hace de la cámara. La presencia de macrófagos, que sí muchas veces pueden apreciar. Lo interesante de macrófagos, aprecien macrófagos. ¿Saben cuándo van a aprender a reconocer macrófagos? Cuando su muestra sea hemática. Cuando su muestra sea hemática o hemorrágica, van a poder ustedes dilucidar la presencia de macrófagos. ¿Saben por qué? Porque los macrófagos, cuando hay hemorragias, tienden a fagocitar los hematíes, lo que se llaman los eritrofagos. Y ahí van a poder apreciar dentro de los macrófagos los hematíes, pues, ¿no? A veces degradados y de otras características que pueden tener. Las células mesoteliales también, que pueden, o las células de revestimiento, y las células neoplásicas, ¿no? Que ese es a veces me dicen, oye, pero
no sé si es neoplásica o no sé si es mesotelial. Bueno, hay una tabla en la cual te puede ayudar mucho en la experiencia y la pericia y ver, solamente es práctica que te hace ver si es neoplásica o si es mesotelial, pero siempre sigue la característica de todo tipo de células alteradas, ¿no? Bueno, el reporte citológico, en el reporte citológico, bueno, vemos lo que, reportamos lo que observamos, ¿no? Y es cierto lo que dice acá, aunque la finalidad del análisis histológico de líquidos no es el diagnóstico, porque, ojo, yo no veo un líquido para hacer un diagnóstico de citológico. Para eso tengo el área de anatomía patológica, para eso tengo la coloración de Papa Nicolau. Yo utilizo la coloración de derivado de Romanowski y la coloración de Wright. Ni siquiera utilizo Jensa, es Wright. De procesos neoplásicos. El informe de células atípicas puede orientar, ya que no siempre se solicita el estudio de anatomía patológica. ¿Qué puede reportar? Células mesoteliales o células mesoteliales reactivas, macrófagos y células atípicas o sospechosas de malignidad. Ese punto, ese término es el adecuado. Células atípicas o células sospechosas de malignidad se recomienda interconsulta a anatomía patológica. Por ejemplo, miren este reporte que tenía. En el frotis de líquido se observó una infiltración moderada por células de tamaño mediano, de las características, a grande. Relación núcleo-citoplasma muy alta, quiere decir que el núcleo ocupa casi todo el citoplasma, con cromatina laxa inmadura. Lo mismo que ver en alteraciones en sangre periférica, cuando vemos blastos o alteraciones por algún tipo de leucemias, etc. Citoplasma basófilo por la gran actividad de estas células y frecuentes nidos celulares, agrupación celular, lo que le dije que hay que tener cuidado cuando hacemos excesiva centrifugación. Se sugiere interconsulta anatomía patológica. Entonces simplemente yo estoy haciendo una sugerencia que estoy viendo algo raro, porque es malo, no es malo, mejor dicho, no conocer una célula. No es malo ver al microscopio y no conocer una célula. Es malo que yo al hacer el estudio citológico veo algo raro y no lo reporto. Muchas veces dicen peca en exceso. Sí, porque de repente van a pedir otra muestra. Sí, porque de repente van a mandar la muestra de anatomía patológica y ahí le van a hacer un estudio posterior. Hubo un estudio de un equipo automatizado versus anatomía patológica. El equipo automatizado sí dio una gran certeza, ¿no?, para poder determinar que esas muestras eran alteradas o neoplásicas, pues, ¿no? Pero nada le gana a los humanos. Entonces hay mucho por qué trabajar ahí. Una mañana de trabajo en el laboratorio donde llega todo tipo de líquidos. Si te llega uno, bien. Si te llega incoloro, cristal de roca o amarillo solo sin coágulo, bien. Pero si te llega rojo o te llega pardo, ya se encienden las alarmas, pues, ¿no? Este es un reporte básico de líquidos, en la cual tenemos examen físico, examen químico, microscópico. El examen físico macroscópico, pongo color, aspecto, coágulo. Al centrifugado, sobrenadante, aspecto, sobrenadante y botón. ¿Botón de qué? Si es una muestra hemorrágica, entonces el botón tengo que poner una cruz, dos cruces, tres cruces, ¿no? El examen químico, glucosa y proteínas, lo más básico. Si es líquido, puedo agregarle LDH. En el recuento celular, que es lo que veo, la forma diferencial, esto es metodología antigua, polimorfos o mononucleares. En la nueva, ¿qué cosa hay que colocar? Neutrófilos, eosinófilos, monocitos y linfocitos. Otras células que pueden encontrárselas. Ahora, me dicen, las células mesoteliales en los líquidos de derrame se reporta. Respuesta, según la teoría, no se debería reportar. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque la presencia de células mesoteliales solo te indicaría una buena toma de muestra, nada más. ¿Correcto? Salvo que sea un mesotelioma, que la incidencia es muy baja. O sea, células mesoteliales presentes, buena toma de muestra. Es como un control de calidad. Pero si observo reactivas, reporto, pregunta sí. Eso sí. Hematía es importante solo en líquido cefalorraquídeo, en los otros líquidos no, salvo que quiera hacer una corrección, que más adelante también les voy a mencionar cómo hacer correcciones. Mírenme, ¿qué pasa cuando la muestra me llega
con coágulo, o disculpen, esto es fibrina. Me dicen, oye, acá está el coágulo. No, mentira, eso no es coágulo, a esto se llama fibrina. ¿Correcto? Ven acá, esto es la fibrina. Porque fibrina simplemente es eso, es un conjunto que fibrinógenos transforman en fibrina por la trombina. ¿Cierto? Sí. Y yo hablo de coágulo cuando veo hematíes o sangre y fibrina. La presencia de hematíes y fibrina, eso es un coágulo. ¿Correcto? Miren esta muestra, es un líquido pleural. Volteo la muestra y está todo ahí condensada. Eso de ahí es una muestra con coágulo. De ahí no se puede hacer nada, ¿correcto? Y miren esta muestra con un coágulo acá. Tampoco se puede hacer recuento. Solamente el examen diferencial. Solo se reporta el examen diferencial. El examen diferencial que puede apreciar células en diferentes características, ¿no? Con la coloración de Wright. El examen citológico, el examen directo, muchos no lo hacen. Es simplemente colocar una muestra de líquido en una lámina portaobjeto y ver, colocar la lámina cubre objeto y ver el microscopio. ¿Para qué? Para que tenga una amplitud, para saber o tener una idea qué vas a observar, qué vas a determinar, con qué te vas a encontrar. Una vez me llegó una muestra de líquido acítico purulenta. Era un líquido acítico, decía drenaje hepático, absceso hepático, purulenta. ¿Sí? Y cuando vi en el directo, lo que yo buscaba en el directo, y tenía felizmente Lugol, en el laboratorio tiene que tener, en el laboratorio de citología tienes que tener casi de todo, en pequeños frascos goteros, te ayuda mucho el Lugol, para poder observar parásitos. Ahora, ¿qué parásito trataba de observar yo? Trataba de buscar yo. Una ameba. ¿Qué ameba? La ameba solítica que produce acceso amebiano. Mira, qué importante es determinar o saber qué puedes encontrar en cada muestra, ¿correcto? Bueno, luego recuento de leucocitos, ¿no? Que puede ser con método automatizado o con método manual. Hay un tema más adelante, no lo vamos a poder tocar hoy día, es en el taller lo vamos a tocar sobre las diferencias entre método automatizado y método manual. Hay muchos estudios y trabajo, investigación sobre esto. El recuento se realiza en 1 hora, más o menos, de cualquier líquido, sin diluir, salvo las muestras sanguinolentas o turbias, ¿no? Acostúmbrense a no diluir. Algunos ven un poquito de célula, diluyo. No, recuerden algo muy importante. A mayor dilución, mayor error. Mayor de 2 horas a temperatura ambiente se alisan el 40% de las células. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo en líquido cefalorraquídeo. Correcto, acá que es lo que tenemos, una placa Petri, la cámara de Neubauer, un poco de papel filtro, cargo la cámara y lo dejo sedimentar. ¿Para qué se agrega un poco de papel filtro o algodón? Para evitar la desecación, ¿no? Para tener humedad. Se carga de microlitros, incuba 5 minutos aquí en la cámara húmeda y se observa el microscopio para hacer el recuento correspondiente. Ok, muy bien. Si quiero ver leucocitos, bueno, si quiero ver solo leucocitos y eliminar hematíes, utilizo TUR. Me dicen, oye, mi TUR es azul, que tiene su metileno. No, pero el mío es violeta, es que tiene que ser violeta. Lo importante no es el colorante simplemente le da el contraste. Lo importante es, ¿qué cosa? Lo importante es el ácido acético glacial que lisa o destruye por ácido fotónico a los hematíes. Si quiere hacer recuento de hematíes, bueno, tiene que hacer una dilución con solución salina fisiológica o cloruro de sodio al 0.85%. Ajá. Esta fórmula es la fórmula general. Número de células por dilución sobre el número de cuadrados contados por volumen por un cuadrado. Disculpe, a mí me han dicho que cuente todo los 9 cuadrantes del reticulado, no es cámara, a esto se llama reticulado, del reticulado de Neubauer y multiplique por 1.1. ¿Es cierto? Sí. No, a mí me han dicho que cuente los 4, divide entre 4, multiplique por 10. ¿Es correcto? Sí. Eso ya depende del observador, pero inclusive hay un cuadro, hay parámetros que te indican cuándo hacer dilución y hasta cuándo no hacer dilución. Porque recuerda, mayor dilución, mayor error. No, yo quiero hacer dilución al tercio. No, yo al séptimo. No, yo al 20avo, yo al 50avo. No. Hay parámetros en los cuales solamente se pueden hacer diluciones correspondientes, nada más, para poder determinar qué tipo de
célula es lo que yo quiero buscar, qué tipo de célula es la que yo quiero determinar. Entonces, no es hacer, no es hacer pues diluciones al azar a la loca, ¿no? Por ejemplo, las diluciones recomendadas son tres: al medio, o bueno, son dos: al medio, bueno, son tres: al medio, al veinteavo o uno en 200. O sea, uno en 2, uno en 20 o uno en 200. Son las tres diluciones que se recomiendan para poder hacer uno en 2, uno en 20 o uno en 200. Si está muy turbia, uno en 200. Si está más o menos, uno en medio, ¿no? Si hay muchas células, hay pocos hematíes, bueno, al medio es suficiente. Yo generalmente trabajo uno al medio, pero cuando está muy turbia y quiero eliminar todos los hematíes, uno en 200 es la más adecuada, ¿no? Tampoco van a ser uno en 1000, a mayor dilución, mayor error, recuerden eso. Ahora, hay que tener siempre presente en cuenta el momento de revisar el recuento, los lados y los extremos, tal como hacíamos para recuento de células en sangre periférica. En este caso, cuento los 4, divido entre 4 y por 10. Para mí es lo más factible hasta ahora, que no he tenido ningún problema. Incluso he hecho un trabajo en el cual he comparado con un equipo automatizado y me ha salido muy parecido. En el recuento de Matías, solamente en líquido cefalorraquídeo, me dicen los 4 entre 10, no, se utiliza el reticulado central. Pero a diferencia de en sangre, que se utilizan los 4 esquinas y el central, no, aquí se utilizan para abajo en fila diagonal, como pueden observar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aquí pueden ustedes hacer el recuento correspondiente, ¿no? Y tienen R1, R2, R3, R4, R5. Y eso lo multiplican por 5 y por 10. Mejor dicho, el recuento por 50. Nada más. De arriba hacia abajo, como indica el gráfico aquí. Bueno, este es un taller también que podemos trabajarlo más adelante. ¿Sí? Bueno, la fórmula diferencial, por ejemplo, esto es en líquido cefalorraquídeo. Como ven, ahora los nuevos parámetros dicen polimorfonucleares, neutrófilos 1 a 3%, mononucleares o linfocitos, bueno, polimorfonucleares que son en líquido cefalorraquídeo, sobre todo son neutrófilos, salvo que haya parásitos, que es la cantidad de eosinófilos aumenta. Los mononucleares, que son en mayor cantidad, quiere decir que un paciente que tiene, que viene al laboratorio y se le dosa el líquido cefalorraquídeo, lo que más si no tiene una patología y encuentra células, más comunes son mononucleares. Los mononucleares, y de los mononucleares más abundantes son los linfocitos y los monocitos. Es al revés en recién nacidos. En recién nacidos, si bien abundan también los mononucleares, pero hay más monocitos que linfocitos. Punto importante. Ojo, ojo con ese dato. Me dicen, ¿y hasta a partir de cuándo hago el recuento? Porque yo he hecho 3 células, he hecho el recuento de 3 células, pero me han dicho que no es recomendable hacer recuento, o sea, por 3 células, no, claro. Según la teoría y según trabajo de investigación, hasta 30 células por microlitro se supone casi un 100% de mononucleares. Quiere decir, y háganlo ustedes, háganlo como parte práctica de su quehacer diario. Si te llega líquido cefalorraquídeo y cuentas 20 células, debes estar seguro que la mayor parte de células son mononucleares. Según casos o estudios, cuando las células son mayores a 30, cuando las células en recuento son mayores de 30, ya deberías hacer el recuento celular. Menos de 30 no tienes que hacer el recuento, porque se sabe que la mayoría son mononucleares. La presencia de macrófagos es importante, sí, porque indica alguna patología, ¿no? Pueden contener hematíes, pueden contener, en este caso, pueden fagocitar vacuolas, gránulos de hemosiderina y cristales de hematoidina. Ese es cuando la hemorragia es antigua, que interesante hablar, y es un tema aparte de lo que es hemorragia subaracnoidea. Bueno, miren, sigamos avanzando. Esto es algo interesante que quiero tallar. Me preguntan, disculpe licenciado, o disculpe, miren, quiero hacer recuento de proteínas en líquido cefalorraquídeo. Ya, le digo. Pero no sé qué método utilizar, porque existe el método turbimétrico, el método de Buren modificado. Se la sabían, Buren modificado. Líquido cefalorraquídeo estoy hablando. Entonces usted me ha dicho que Buren es Buren modificado. Ojo, Buren modificado. Pero lo más comunes son utilización de colorantes o turbidimétrico. Utilización de colorante, utilizo el rojo de pirogarol.
¿cierto? Cierto. O turbidimétrico utilizo el ácido tricloracético. Disculpen, donde yo trabajo utilizo el sulfosalicílico. No, no se utiliza el sulfosalicílico. ¿Por qué no se utiliza el sulfosalicílico? Porque el sulfosalicílico tiene la característica de solamente determinar albúmina, más no globulina. En cambio, el ácido tricloracético te puede precipitar tanto albúmina como globulina. Comenzando por ahí. Pero entonces, ¿por qué se utiliza ácido sulfosalicílico para determinar proteínas en orina? Ajá, es diferente, porque se sabe que la mayor cantidad de proteínas que abundan en la orina es la albúmina. Por eso puedo utilizar el ácido sulfosalicílico. ¿Correcto? Bien. Algunos quieren decir, algunos dicen, no, utilizas en orina también el líquido. Falso, no se puede utilizar sulfosalicílico. No tratemos de engañar, o a veces, porque así me dijo, porque yo tengo un lema, ¿no? Aprendo mal, enseño mal. ¿Correcto? Y para poder aprender siempre está la lectura que podemos tener nosotros. Por ejemplo, en este caso es un paciente que tiene glucosa, es un LCR, tiene glucosa 27 y tiene proteína 273 con el Uropro. Bueno, hacemos cherry, este tipo de reactivo. Utiliza rojo de pirogarol, 273 miligramos por decilitro, claro que sí. Ojo con las unidades en el LCR de 15 a 45 miligramos por decilitro. Está elevado, ¿cierto? Por eso ven ese color amarillo. Bien, 200 está elevado. Tuve la curiosidad de correr con un reactivo de Burek normal, no un Burek modificado. ¿Y cuánto me salió? 0.34 gramos por decilitro. Uy, está muy bajo. Ojo, hay que convertir de gramos por decilitro a miligramos. ¿Cuánto es la conversión? 340 miligramos por decilitro. O sea, aquí me salió 273 y aquí me salió 340. ¿Por qué es diferente? La metodología es diferente. Si bien miden proteínas, pero la metodología es diferente, por eso es que los valores no son muy parecidos. Uno es 273 y otro 240. ¿Que está elevado? Sí, está elevado. Eso nadie lo niega, ¿no? Bueno, hablemos del líquido cefalorraquídeo. Ya pasó media hora hablando, miren unas cuantas diapositivas. Hablemos ahora de casos. Por ejemplo, me llega este líquido cefalorraquídeo, perfecto. Hemorrágico, sí. Color rojo. Voy llenando mi ficha. Cuando hagamos el taller vamos a llenar, se le va a dar pues los materiales y cada caso tienen que llenar. Color rojo. Aspecto turbio. ¿Hay coágulo? No hay coágulo. Perfecto. Perfecto. ¿No? Cuando centrifugo la muestra, sobrenadante rojo, aspecto transparente, botón hemático. Claro que hay un botón hemático porque es un color rojo. Entonces de 1, 2, 3 cruces. Bueno. Glucosa 52. Miren acá. Proteína 91. De 15 a 45 lo normal o 40. Bueno, el lactato no corrimos. Recuento celular 80. Polimorfonucleares 80. Y mononucleares 20. ¿Ven cómo acá varía? ¿Qué le dije yo? Hasta 30 células lo que más abunda son mononucleares. Más de 30 ya tienes que hacer tu recuento. Y aquí lo confirma, ¿no? 80 células lo que más abundan no son mononucleares, son polimorfonucleares. Pero habría que ver, bueno, qué mononucleares están ahí, ¿no? Metidos. Pueden ser linfocitos o monocitos. Bueno, hematíes 10.560. Está muy, muy elevado. Y hematíes crenados. ¿Por qué pongo hematíes crenados? Y aquí ya surge algo interesante. Esto de aquí es un hematíes crenado. ¿Y qué importancia tiene la visualización o qué importancia tiene la presencia de hematíes crenado? La presencia de hematíes crenado, crenocitos, te indica una patología. Miren, un hematíes crenado y un hematíes normal. Es de la misma muestra, de este casito muy interesante. El paciente tenía convulsiones disociativas y tenía un diagnóstico primario de enfermedad cerebrovascular. Eso conversando ya con el encargado o el facultativo se pudo tener mucho más características, ¿no? Para poder desarrollar. Bueno, en este caso podemos decir que este paciente tenía, ¿cuánto tenía de hematíes crenados? 80%, ¿no? Y según la teoría, cuando un paciente tiene más de 75% de hematíes crenados, eso es susceptible de que el paciente tenga una hemorragia subaracnoidea. El único lugar donde ustedes lo van a pedir, lógico, hematíes crenados, es en el líquido cefalorraquídeo. Por eso de ahí parte la importancia del recuento de hematíes. ¿Correcto? Bien, ahora,
queremos ser más exquisitos o queremos hacer trabajo de investigación, sí, hay dos parámetros en los cuales te indican también la presencia de hemorragia subaracnoidea. Ya sé que me van a decir, hagamos el test de la absorbancia, ¿no? El líquido cefalorraquídeo lo colocan a un filtro, lo colocan a diferente, o lo miden a diferente longitud de onda, se forma una curva y los picos correspondientes a bilirrubina o metahemoglobina me indican la presencia de hemorragia subaracnoidea. Pero hay otros dos parámetros que también podemos utilizar. En este caso es el dímero D y la ferritina. Correcto, en mi experiencia he visto que cuando tiene hemorragia subaracnoidea, sí, el dímero D está elevado. Esto me dice la teoría, pero yo lo puse en práctica, sí, el dímero D está elevado. Lo que hasta ahora no he puesto en práctica es la ferritina. Correcto, o sea, no he podido medir, no he tenido tampoco, bueno, reactivo la posibilidad de poder medir ferritina de líquido cefalorraquídeo para diagnóstico de hemorragia subaracnoidea. Interesante, ahí está un trabajo de investigación. Muy importante es hacer investigación también. Bueno, es otro caso, miren, aquí no es santocrómico, aquí es color amarillo, disculpen, porque ya les dije, solamente se ve santocrómico al centrifugado. Yo no puedo decir santocrómico, la presencia de santocrómico es rosado, rojo, anaranjado, solo se ve al centrifugado, no se ve en examen directo. Esto está mal, disculpen la disculpa del caso. No, aquí está la disculpa del caso, está mal. Bueno, aspecto turbio, no hay coágulo, santocrómico transparente y hemático. Glucosa 28, está baja la glucosa. Proteínas 174, están elevadas. La LDH 700 está elevada. Hay una actividad celular, destrucción de células, glucosa baja. Ajá, qué interesante. Recuento 10.000. Bueno, pues ya esto ya te está indicando algo, ¿no? Polimorfos nucleares abundantes más que los mononucleares. Ve acá la jeringa, porque hay una jeringa acá, porque se ha dosado lactato. Y muchas veces el lactato viene así, la manera correcta que viene una jeringa correspondiente para hacer el dosaje de lactato mediante potenciometría directa o indirecta. Si viene en jeringa, es un equipo de gasometría, es una potenciometría directa. ¿Sí? Es la medición del lactato. Bueno. Miren acá la foto. Veo gran cantidad de polimorfos nucleares. En este caso son neutrófilos. Correcto. Si tuvieran la coloración de Gram, vería también la presencia de bacterias. Quizás lo más probable por eso ha degradado. Lo que pasa aquí, ¿qué ocurre? Lo interesante está en líquidos. No hablo de un diagnóstico del paciente. Hablo de relacionar los resultados. Por ejemplo, glucosa baja, alguien está consumiendo la glucosa y por ende está produciendo ácido láctico o lactato, que está en 7.9, el valor referencia está 2, si no me equivoco, en líquido cefalorraquídeo. Recuerden que esto es líquido cefalorraquídeo. Bueno, otro caso, miren, ve, color rojo, turbio, ausente, es un LSR rojo. Bueno, cuando centrifugué sigue estando rojo, es sobrenadante. El aspecto transparente y hemático 3 cruces. Glucosa 77, proteínas 40. Bueno. Leucocitos 760, hay más mononucleares. Y que haya mayor presencia de mononucleares ya te indica algún tipo de característica. ¿Qué estará pasando aquí? Lo interesante está que vi, cuando hice mi coloración, vi esto. Estas células grandes, acá tengo polimorfos, unos polimorfos, estas células grandes. Ojo, esto es LSR. Aquí ve Matías, es una célula grande con el núcleo periférico y como el citoplasma espumoso y acá como si hubiera en el interior tuviera un hematía. Esto se llama un eritrófago. Esto quiere decir que la hemorragia es antigua, porque así nomás no aparecen los eritrófagos. Correcto, miren cómo las células también nos indican de una posible patología que puede existir, ¿no? Aquí que faltó hacer, miren, recuento de crenado 70%. Esto es de todas maneras lo más probable una hemorragia subaracnoidea. ¿Qué pasa si encuentro un coágulo? Bueno, si encuentro un coágulo, un LSR te indica función traumática, pero ojo, acá no veo hematíes, pues. Pero no veo hematíes. Entonces, ¿qué pasó? Veo el color del LSR es amarillo. Y al centrifugado es santocrómico. Lo que les dije. La presencia de una... ¿Cómo se le denomina la presencia de proteínas en LSR? Proteinorraquia. Y cuando hay muchas proteínas, hay la hiperproteinorraquia, tiende a haber fibrina. Se observa de esta manera. En este caso no se hace recuento, solamente se hace el examen diferencial.
Proteínas del paciente 350. ¿Cuál es normal? Hasta 40 o 45 miligramos. Casi 8 veces más la presencia de proteína. Por eso tiene ese color. Miren ese color que tiene amarillo, ¿no? Y al centrifugado santo crónico. Derrame de cavidades serosas. Para saber si es exudado o trasudado. Eso es lo que muchas veces podemos apreciar. El pH se puede ver. El coágulo. Exudado turbio con coágulo. Puede haber el color es variable. La glucosa está disminuida, claro que sí. Las proteínas están elevadas. Mira qué interesante. El test de Ribalta, que bueno, algunos ya no lo utilizan, que es positivo, para exudado y trasudado es negativo. Lípidos, calcio sérico. Esto lo vi de un libro, pero me lo mencionaba. ¿Y dónde está el trabajo de investigación? Por eso lo he puesto en rojo, porque falta más investigación. Presencia o determinación, niveles de calcio en pacientes o en líquido pleural, exudado, ¿no? De características trasudado, por ejemplo, para determinar. Bueno, el LDH, que se dice que el LDH aproximadamente es en LCR es el 10% y en cavidades es la mitad, el 50% de lo que hay en sangre. Recuerden bien que en cavidades siempre es importante saber los valores de la bioquímica en el suero del paciente, porque ahí saca muchos parámetros. Vamos con el primer líquido, el líquido pleural. La causa más común de acumulación de líquidos en la pleura es la insuficiencia cardíaca, cierto. Quiere decir que la insuficiencia cardíaca se relaciona con trasudado, cierto. Por eso muchas veces el líquido que te viene en líquido pleural es transparente. ¿Y por qué viene con coágulo? Porque es función traumática. ¿Por qué? Sangre, fibrina, trombina, fibrinógeno. El líquido pleural también puede provenir de procesos neoplásicos, solo un 20%. ¿No? ¿Qué exámenes se hace? Más importante, macroscópico, color, coágulo, no coágulo. Lo importante del líquido pleural ni siquiera es medir glucosa. Lo importante es medir proteínas y LDH. ¿Sabes por qué? Porque con eso determinamos los criterios de Light y el examen diferencial. Ni siquiera te dice hablar de recuento. Si mi muestra te viene coagulada, no me interesa, no importa a veces. A veces dicen, no, viene coagulada, no hago nada. No. Según las normas actuales, según estudios, lo importante en el líquido pleural, ¿qué cosa es? Dosar proteínas, dosar LDH y el examen diferencial. Útiles, recuento celular, colesterol en líquido pleural, colesterol, vamos a ver luego por qué es el colesterol importante, hasta triglicéridos. Es importante en líquido de cavidades, ¿no? El recuento es el mismo, correcto, es el mismo que se puede hacer. El recuento de leucocitos, el punto de corte es 250. Dice la teoría, si encuentras menos de 250 leucocitos, no hagas recuento diferencial. Si encuentra el punto de corte es 250, si encuentras más de 250 leucocitos, recién haces diferencial. En líquido pleural no se hace recuento de Matías. Pero si la muestra es hemática, entonces córrele un hematocrito. Sí, un hematocrito en capilar. El pleurocrito, para determinar hemotórax. Es mejor que el recuento de Matías. Este es un caso, por ejemplo, ya, miren acá el líquido pleural amarillo, turbio, no hay coágulo. La bioquímica, glucosa 71, proteínas 1.65, lo normal hasta 2, está normal. Albúmina, pero este se pesa en gramos, el otro era miligramos, ¿no? Esto es ¿por qué? Porque en los líquidos en líquidos derrames hay mayor cantidad de proteínas. LDH 202. Bien, dice glucosa y LDH normal, así que si se sospechaban de células neoplásicas, no. Muestra con coágulo, por eso no te recuento. Miren bien, la muestra había coágulo en la muestra, por eso no se hace recuento, solamente se hace el examen diferencial. Bueno, acá no lo coloqué, pero acá debería estar el recuento diferencial. Lo que sí se observa es presencia de abundantes células mesoteliales. Esta es una foto o un tipo de caso que me llegó, en la cual pude
ya, si con esto no podía yo diferenciar células mesoteliales, ya pues estaba muy mal, ¿no? Gran cantidad de células mesoteliales y ni siquiera reactiva, parece un mesotelioma o algo neoplásico. Miren, ve la presencia de las células mesoteliales, ¿ven? Relación núcleo-citoplasma baja, el citoplasma, el núcleo redondo, contorno uniforme, el citoplasma no es basófilo, ¿no? Acá también puedo apreciar gran cantidad de células mesoteliales. Ahora, la pregunta es, ¿se reporta o no? Generalmente esto indica una buena toma de muestra. Ahora, porque está aumentado, pues es un proceso inflamatorio, pero bueno, más no te indica la presencia de células neoplásicas. Inclusive, si encuentro, la teoría dice, si encuentro más de 5% de células mesoteliales en líquido pleural, eso me exenta de que el paciente tenga tuberculosis pleural. Dato importante, ¿no? Bueno, miren, ve, a veces están binucleadas. Miren, ve, células mesoteliales binucleadas. Otro casito para ir avanzando. Este es otro líquido pleural. Miren, ve, aquí tengo ya la muestra hemorrágica. Glucosa 1. 1 de glucosa. La LDH 4000. 4000 de LDH, wow. Y las proteínas, bueno, no varían mucho las proteínas en concentración. Recuento de leucocitos 3130. Y se observan células neoplásicas o posibles células neoplásicas. Miren, ve, cuando hago cuando hice yo el centrifugado, no quiero que observen acá, ven acá esta línea, ¿no? Esta línea de acá la pueden observar. Es como si fuera una muestra de sangre, ¿no? Miren, ve. Acá, por ejemplo, es importante también hacer el pleurocrito, ¿no? Pero como hay células neoplásicas ya no. Miren acá, la presencia de esta línea blanca, el báfico, y de aquí yo extraje las células para poder hacer mi extendido. Me olvidé decirles que existe la citocentrífuga, claro que sí, pero en algunos hospitales no los tenemos, así que tenemos que tener una técnica especial para hacer el extendido. En el taller lo vamos a poder ver. Miren estas células. ¿Alguien me podría decir que esta célula es normal? ¿Alguien me podría decir que este es un monocito, un linfocito, una célula mesotelial? Miren acá, pues una célula grande, una célula de gran tamaño. El bordo, el fondo sucio, con detritus. Y aquí la presencia pues de esta célula de gran tamaño, con el núcleo bizarro, con el núcleo no uniforme, con el núcleo periférico, ¿correcto? Que ya asemeja a algo alterado que voy a encontrar. Y esta foto pues ya la conocen ustedes de la presentación, ¿no? Esta foto donde yo puedo observar una característica en la cual puedo apreciar una célula de gran tamaño. Miren acá, esto de aquí, si no me equivoco, es una célula mesotelial, correcto, que está acá. La flechita verde, una célula mesotelial. Y miren acá, una célula hasta 4 o 5 veces más grande, ¿no? 3 a 4 veces más grande. Que esto no es pues una célula mesotelial, es una célula neoplásica, una célula alterada, pues, ¿no? Miren la presencia de posiblemente unas vacuolas. No se aprecia otra característica más importante, la basofilia importante que podemos apreciar a ese nivel, ¿no? O sea, es una célula totalmente alterada, una célula que no es normal, pues, ¿no? Una célula gigante. Me dirán una célula gigante multinucleada, no, falso, esta es una célula neoplásica. Y sí, cuando se fue a hablar con el paciente, el médico nos dijo que tenía un tipo de problema de metástasis de tumor. El líquido peritoneal, el examen citológico, miren, ve, muchas veces es igual, el punto de corte en este caso es 300 células, quiere decir que el líquido peritoneal o el líquido ascítico, si veo menos de 300 células, no es recomendable hacer el recuento celular. Así que si no lo hacen, no hay problema. Así de simple, cuando hay base científica, todo puede ocurrir. Este caso, sí, miren, ve, es bonito, miren, el líquido amarillo turbio, ¿no? No hay fibrina, no hay coágulo, amarillo turbio. Y cuando esto, ¿qué cosa es? Si pueden ver acá, es las líneas de la cámara reticulada de Neubauer. Y veo leucocitos, si estos son leucocitos, sí puedo saber si es mononucleado o polimonstrunuclear con el reactivo de TURP. Esto está con TURP, por eso ver hinchado, turgente la célula, correcto. Y veo una célula de gran tamaño que no es un leucocito, sino es una célula mesotelial. Y cuando hago la correlación con Wright, la aprecio mejor la célula mesotelial. Por eso es mejor hacer un
a hacer mi extendido para poder apreciar las células, ¿no? Y recuerden lo que le dije, en la actualidad ya no se habla de mononucleares o polimorfos nucleares, se habla de células hacer el diferencial de neutrófilos, monocitos y linfocitos y eosinófilos si lo pudiera encontrar, ¿correcto? Bien. Otro casito más, por ejemplo, glucosa de 1, el LDH de 1200, ¿no? Predominan células grandes, pleomorfas de aspecto tumoral, miren, qué interesante acá el recuento 936. Y mira acá lo interesante la LDH. Siempre yo digo, cuando veo una muestra que me está en el examen directo, ve algo raro, yo le hago el LDH, y el LDH es importante porque me indicaría el LDH alguna alteración que puede encontrar en este líquido, ¿no? Sí, veo células alteradas, el fondo hemático, células binucleadas, ¿no? Esto es una célula mesotelial, ¿no? Binucleada, y acá hay unos leucocitos. Miren la diferencia de tamaño, pues, ¿no? Bueno, en este caso, lo que yo les decía, las células, miren estas células, pues esto no es una célula mesotelial. Miren las proyecciones citoplasmáticas que puede tener, y el pleomorfismo nuclear, unas células con, miren, no sé si pueden apreciar acá las hendiduras que pueden tener, la vacuolización y estas prolongaciones citoplasmáticas, ¿no? Cuando averiguamos que tenía el paciente tenía un diagnóstico de tumor de estómago, y por eso se apreciaban estas células a nivel del líquido acítico, ¿no? Mírenme qué interesante es poder apreciar. Miren estas células, ¿no? Nótese la basofilia citoplasmática, las proyecciones o prolongaciones de vacuolización. Estos casos muchas veces yo los pongo, pues, de colegas que me dan en mi mi página, donde pueden apreciar muchos casos de lo que me pueden encontrar, y ahí conversamos con diversos colegas las características que yo puedo tener, ¿no? La cromatina y los nucleolos prominentes, que son signos de malignidad, posible célula neoplásica se reporte, porque nosotros no sabemos el diagnóstico, ¿no? Ya luego, cuando fuimos a conversar con el facultativo, vimos que el paciente pues tenía un carcinoma gástrico. De un líquido peritoneal, ¿se puede usar amilasa lipasa? Sí, le puede usar. Como les dije, un líquido acítico es un ultrafiltrado, entonces las enzimas sí las puedo usar sin ningún problema, ¿no? Amilasa y lipasa. Pues. Claro que con este valor escapan de la linealidad y habría que hacer una dilución, siempre y cuando ya saben que la muestra tiene que estar centrifugada, y trabajan con el sobrenadante. El paciente tiene una citis, bueno, en este caso muchas veces se pide la amilasa o la lipasa, y me dicen, oye, pero no tengo amilasa, tengo solo lipasa, y a mí me han dicho que la amilasa, o hay que hacer la relación entre los dos, o cuál de los dos es mejor. Bueno, hablemos de que según un trabajo de investigación, la que en el tiempo es más estable o demora en disminuir es la lipasa. Entonces, si el paciente ha tenido o tiene estos problemas, la lipasa es más factible de poder determinar algún tipo de alteración conforme el tiempo que tenga el paciente o la enfermedad. Por eso, entre amilasa y lipasa, para mí la más factible de determinar es la lipasa. Pero bueno, los dos también pueden trabajar, porque hay una fórmula que utilizan algunos facultativos, ¿no? ¿Ven? Litio sinovial, este es un dializado. Según la teoría es un dializado, ya no es un ultrafiltrado, es un dializado, ¿no? El líquido sinovial. Pero depende mucho de la concentración de sustancias. Yo me acuerdo que una vez vino un paciente que tenía gran cantidad de células, pero tenía glucosa de 250. Y vino el facultativo y me dijo, ¿y cómo es posible que tenga 250? Vi la curva de reacción en el equipo, estaba normal, no había ninguna alteración. Le dije, bueno, hay que confiar en el resultado porque es el valor. Lo llevaron a otro laboratorio y salió igual 240, si no me equivoco. Bueno, pues no, como yo le dije a pedido de cliente, si usted se va a otro sitio, bueno, ya sabrá qué tipo de resultado o cómo quiere que le salga, ¿no? Pero lo interesante está que el paciente era diabético, y por ende el valor del líquido sinovial estaba elevado, su glucosa, ¿no? Por eso es importante a mí el líquido sinovial determinar los valores en sangre que tiene el paciente, pues, ¿no? De diferentes parámetros. ¿Qué es lo importante de usar el líquido sinovial? El examen citológico. Fundamental, presencia de cristales, el recuento celular y la fórmula leucocitaria. Pero sobre todo es el análisis citológico, ese recuento celular, la búsqueda de cristales, y bueno, nada más. O sea, ni siquiera, como pueden ustedes apreciar acá, no es importante dosar proteínas, no. Y ustedes me dirán, pero si el líquido sinovial es espeso, debe tener gran cantidad de proteínas. No, lo que tiene el líquido sinovial bastante es el ácido hialurónico, que muchas veces interfiere en el recuento celular en los procesos. Por eso tiene que agregarse hialuronidasa, que es un tipo de sustancia, como vemos acá, presente en este tipo de
en este tipo de, mejor dicho, que se puede utilizar para disgregar el ácido hialurónico y poder tener un mejor recuento, ¿no? Pero lo interesante también está saber que muchas veces los derrames o la presencia de líquido sinovial, la acumulación en las articulaciones es porque es un proceso inflamatorio. Y al haber un proceso inflamatorio hay neutrófilos. Y hay neutrófilos, los neutrófilos tienen hialuronidasa. Entonces las muestras ya te vienen propiamente líquidas por la presencia del neutrófilo que tiene la hialuronidasa, que degrada el ácido hialurónico, ¿no? Bueno, entonces lo importante está que ese reexamen citológico, la presencia de cristales, y quizás por ahí un ensayo microbiológico. Pero no, acá no, en líquidos sinovial no es importante dosar glucosa, menos proteínas, por si acaso, ¿correcto? Ya. Hematíes sí, pues es importante, ¿no? La muestra igual, el recuento normal celular es de 100 a 200 células. El recuento hasta 24 horas a 4 grados se puede realizar, o a máximo en 1 hora, porque se degradan rápidamente en la temperatura ambiente. El procedimiento es el mismo, como ustedes ya lo han visto. No usar TUR, eso es muy importante y lo habrán hecho, ¿no? Cuando ustedes hacen recuento o quieren hacer recuento de leucocitos, utilizan TUR, se coagula, se forma una masa, claro, por la presencia del ácido hialurónico, que reacciona con el ácido acético derretido de TUR y se forma una masita, como una gelatina. Entonces, ¿qué hacer? Utilizo cloruro de sodio al 0.3% con un poco de azul de metileno. ¡No me sale! Bueno, podemos hacer una dilución de la muestra y a esa dilución de la muestra agregarle el ácido acético. Ejemplo, haces una dilución de la muestra 1 en 5, 100 microlitros de muestra con 400 microlitros de solución salina, homogenizas y luego sacas 50 microlitros y mezclas con 50 microlitros de ácido acético y vas a ver que ya no se te va a coagular. Pero ojo, ¿cuál sería la dilución final? Si primero he hecho la dilución 1 en 5 y después he agregado volumen, que es al medio, sería 1 en 5 por 1 al medio, el volumen final o la dilución final es 1 en 10. Quiere decir que el resultado final de recuento celular voy a multiplicar por 10. ¿No? Eso, bueno, en el taller vamos a apreciarlo mucho mejor, ¿ya? Pero sí se puede realizar para tener esos objetivos muy en claro, ¿ya? Luego miren los cristales como lo podemos observar. Son muchas veces difíciles de apreciar. Está atravesando un leucocito, miren, con luz ordinaria, y con luz, bueno, no podemos tomar la foto de cuando está con luz polarizada, ¿no? Para ver la presencia de la refrigencia y otros cristales que podemos ver, ¿no? En este caso, ¿qué cristal es? Monourato de sodio, no es cristal de ácido úrico. Algunos me dicen cristal de ácido úrico, no, ácido úrico es cuando está en la orina. A estos se llaman cristales de monouratos de sodio o de urato monosódico, ese es el nombre correcto, que son como agujas que se acumulan, se observan en presencia de pacientes que tienen artritis gotosa, ¿no? Que provienen de la degradación, ya saben ustedes, de los ácidos nucleicos, exclusivamente de las bases nitrogenadas, exclusivamente de las purinas, de la adenina y la guanina, ¿no? De ahí proviene la degradación, el ácido úrico en gran cantidad que tiende a depositarse en las articulaciones, sobre todo en el dedo gordo de pie, y de ahí se forman las podagras, de ahí se forman los tofos, donde puedo apreciar la acumulación de estas sustancias y la presencia de los cristales que puedo observar. Bien, este es un líquido sinovial, un ejemplo. Este es un líquido sinovial, ¿ven? Este es un líquido sinovial. Correcto, la glucosa 78, proteína 4.6, está elevado hasta 13 es el valor. La globulina 2.3, LDH 537. La de recuento celular 4410. En un líquido sinovial lo más abundante, ¿qué cosa es? Siempre recuerden los mononucleares. En todos los líquidos, cefalorraquídeo, acítico, pleural, pericárdico y líquido sinovial, lo que se encuentra en mayor cantidad son los mononucleares, ¿correcto? Bien. ¿Qué pasa cuando agrego TUR? Miren, ¿qué pasa? Qué hermoso, ¿no? ¿Qué pasa cuando agrego TUR? Se ve un coágulo, se forma un coagulito, ven lo que le dije, ¿no? Cuando se hace una dilución con cloruro de sodio del 0.3% que lisa los hematíes y solamente permite la visualización de ¿quién? De los leucocitos,
¿correcto? Sí. Ese examen, mire lo que vemos, gran cantidad de leucocitos, de polimorfos nucleares neutrófilos, ¿no? Bueno, vamos terminando, ya ha pasado una hora, wow. Cuando uno se divierte, como siempre digo yo, la hora pasa volando, ¿no? En líquidos hay que englobar, hay que detallar líquido por líquido, ¿no? Así como estos casos, tengo mucho más casos, ¿no? Fotos, casos que me han pasado. La presencia, una vez vi la presencia de talco en líquidos, la presencia de criptococo en líquido cefalorraquídeo, a qué se le llama derivación vetrículo-peritoneal, ¿no? También me vino. Y ahorita un casito más que les voy a mencionar. En líquido pericárdico es incoloro, solamente se hace diferencial si hay más de 250 células por microlitro. Lo que más abundan son los mononucleares, como les mencioné. Y acá un cuadrito muy interesante, ¿no? En cáncer generalmente el líquido, el derrame pericárdico se debe muchas veces a procesos neoplásicos. Entonces, si me viene un líquido pericárdico y es marrón, ya mis alarmas se encienden, porque de una tengo que hacer un frotis. Si el LDH está elevado, y aparte el frotis ve células alteradas, es un proceso neoplásico, ¿no? Sí, en líquido pleural me ha ocurrido eso, ¿no? Por ejemplo, este casito de acá, mira. La glucosa en 86 no estaba tan elevado. Sí, pero disculpe, las células neoplásicas tienen que consumir por la gran actividad de glucosa. Es que no sabemos cuánto es la glucosa del paciente en la sangre, ¿no? La albúmina en 2.1, la LDH 1142, imagínense. Mononucleares 80%, celular recortes leucocitos 133. Miren estas células. Esto pues en la vida va a ser una célula normal, no va a ser una célula mesotelial. Miren el núcleo. Yo quiero que aprecien ustedes el núcleo. O sea, el núcleo es periférico, no hay una relación, el citoplasma está vacuolado. Entonces, esto es pues una célula anormal que yo puedo apreciar. Lo que es lo que tenía el paciente en diagnóstico, tumor maligno de bronquio, y había hecho metástasis, ¿no? Bueno, este es otro caso, miren, ¿ver? Muestra hemorrágica, turbia. Este es también un líquido pericárdico. Vi gran cantidad de macrófagos. A estos se llaman los eritrofagos, ¿ven? Este es un macrófago. Miren el núcleo periférico y la gran cantidad de vacuolización que tiene en su citoplasma, ¿no? ¿Ok? Esos son los macrófagos, y a veces los macrófagos tienen fagocitando hematíes. ¿Cómo se llama eso? El eritrofago. Macrófago, eritrofago. Y esto en esta muestra vi, ¿no?, que tenía gran cantidad de hematíes. Igual, el núcleo periférico, el citoplasma vacuolado y dentro un hematíe. Esto es un eritrofago. Eso indica una hemorragia reciente o antigua. Es una hemorragia antigua. Bien, miren esta agrupación de células. ¿Aprecian? Una total diversidad en el tamaño nuclear. Esto se llama un nido, ¿no? Un nido de células. La vacuolización, no hay distribución, o la distribución en panal de abeja, superposición de las células, no hay una buena distribución. Todo eso me asemeja, obviamente está hablando de un proceso neoplásico, células neoplásicas, ¿no? Bien, casos, y con esto terminamos. Más casos sobre líquidos. Por ejemplo, me vino este líquido y cuando centrifugué la muestra vi un sedimento Pellet. Pero ¿saben qué cosa era, estimados participantes? Era talco. Ahora la pregunta es, ¿cómo llegó el talco al líquido? Este es un líquido de drenaje abdominal. La glucosa 55, urea 23. Bueno, esta es creatinina, no creatividad, disculpen, creatinina 2.3. ¿Cómo llegó el talco acá? Y ahora, ¿cómo sabía yo que era talco? Felizmente tengo Lugol, por eso les digo, cuando yo trabajo, tengo una cajita donde tengo un frasco botero de diferentes reactivos, desde Sudán para ver grasas, éter para ver grasas, tengo, bueno, mi Tour, tengo mi Ray, tengo mi tinta china y tengo también Lugol. Esta es la muestra cuando se observa en examen directo, y esta es la muestra cuando agrego el Lugol, se observan unas manchas oscuras, es el almidón, ¿no? Entonces esos son féculas o talco. Entonces células de almidón, féculas. Entonces lo interesante era saber que cómo llegó al líquido el talco. Bueno, esa es una historia muy larga de contar, pero sí, cuando preguntamos
era talco lo que había venido ahí, era una contaminación, ¿no? Uno puede decir, oye, ese sedimento puede ser leucocitos, pero no, ahí viene la pericia de cada persona, ¿no? Bueno, acceso hepático, glucosa 2, proteínas 4, ¿no? Está elevado hasta 2, 2.5 es LDH mayor de 1000. Eso es lo que le comenté hace rato. Traté de buscar trofosfeto de entamoeba isolítica, no hallé, pero sí encontré células degradadas, ¿no? Estos leucocitos. Y cuando hice coloración de Gram, puede aparecer, disculpe, coloración de azul metileno, no tengo Gram. Azul metileno tengo, sí tengo azul metileno también, puede aparecer bacterias, ¿no? Puede encontrar algunas bacterias aquí, pues, ¿no? No sé si la pueden apreciar aquí, las bacterias que he podido encontrar aquí, ven las bacterias con la coloración de azul metileno, ¿no? Bueno, se reporta, sí se reporta la presencia de bacterias, que es importante, ¿no? Y con glucosa 2 quiere decir que estas se están consumiendo, el alto metabolismo está haciendo que se consuma la glucosa mediante la glucólisis, ¿no? Un punto, esto es muy muy importante, y esto ya es la experiencia propia que a veces se tiene. Aquí no le ha ocurrido esto. Viene un líquido pleural, sobre todo líquido pleural, hace esto extendido y ves todo de esta manera, como que no te ha coloreado. Punto 1. Debes saber que la coloración con Wright para líquidos no es normal como en sangre. Si en sangre le das 10 minutos, tienes que darle por lo menos 20 minutos. Inclusive algunos le dan hasta media hora. ¿Por qué? Porque esa es la manera correcta de hacer una coloración de líquidos. Entre más, se dice que es el doble de la coloración que tienes en tu laboratorio para Wright. Ojo con eso. Pero me dicen otros, es que ¿sabe qué? No se puede ver, sí es por la presencia de las proteínas, pero hay una manera en la cual puedes ver, miren este frotis, es el mismo frotis con una técnica que que estamos trabajándolo en mi laboratorio. Miren cómo se ve. ¿Estos que son? Mononucleares. ¿Estos que son? Polimorfonucleares. ¿Cómo está la muestra así antes? Así, y sin verse, sin poder apreciarse si es polimorfo o mononuclear. Pero cuando hago la técnica con un método que estamos estandarizando, miren cómo se ve. Fondo limpio, no hay proteínas y sí se pueden apreciar para poder distinguir entre polimorfos y mononucleares. Inclusive este es un linfocito, estos son polimorfonucleares neutrófilos. ¿Correcto? Bien. Bueno, ya llegando al final de la presentación, espero que no se hayan aburrido. Hay muchos temas que tocar, por ejemplo, identificación de líquidos de origen desconocido. Te llega una muestra al laboratorio y te dicen, quiero saber qué es. Y te quedas sorprendido, ¿no? ¿Cómo que quiero saber qué es? Quiero saber si es orina, te dice. Y es un líquido acítico. Ah, tú estás pensando, uroperitoneo. Bueno, hay métodos y hay parámetros y hay sustancias que podemos determinar para saber esto, sí. Y hacer un índice también. Otro, comparación entre metodologías para recuento celular. Claro, hay estudios en los cuales compara los métodos. Estos son temas que en otras ponencias la toco, y bueno, con la ayuda del grupo de casos clínicos de laboratorio vamos a poder tener taller donde vamos a trabajar cada uno de estos temas, ¿no? Y ejercicios de correcciones. Me dicen a veces, si la muestra es hemática de un líquido cefalorraquídeo y hay leucocitos propias de la sangre, pero también quiero saber si los leucocitos son de líquido cefalorraquídeo, ¿cómo hago la corrección? Hay una fórmula para hacer corrección. Así como hay fórmula para hacer corrección de leucocitos, hay fórmulas para hacer corrección de proteínas en líquido cefalorraquídeo, hay fórmulas para hacer corrección de proteínas o de leucocitos en líquido acítico, hay fórmula para determinar o corregir el LDH en líquido pleural para determinar si el paciente tiene o no tiene, según los criterios del LAI, exudado o un trasudado, etc. Son metodologías, son procesos que uno propiamente los hace o lo determina, ¿no? Con una serie de ejercicios se puede tener estos tipos de correcciones, y sobre recuento hablar y detallar, ¿no? Bueno, lo que se está sacando ahorita es esto de acá, el libro de estudio de líquidos biológicos, tópicos selectos, donde se reúne toda la información que les he mencionado. Muchas de las diapositivas vienen en este manual, en este libro, en las cuales ya haciendo uso
del taller vamos a poder sacarlo y brindar más información sobre esto, ¿no? Recuerden que lo importante es hablar de técnicas y procesos. Una vez que hablo de técnicas, procesos, análisis, en el cual el personal del laboratorio es el experto, ya podemos hablar de, o si ya el médico se puede hablar de una interpretación, ¿no? Teniendo las bases detalladas de cada uno de estos procesos. Bueno, eso ha sido todo. Primero, darle las gracias nuevamente al grupo de casos clínicos en laboratorio por haberme dado la oportunidad de estar frente a ustedes. Espero no se hayan aburrido. Espero haber compartido con ustedes en este lapso eh, un tiempo valioso, la información que se tiene, los parámetros, los puntos que se tienen para compartir. Los casos que tengo, muchos los encuentran en mi página, en mi Face, y otras generalmente son casos que me dan a conocer a algunos colegas y comenzamos a conversar. El fin de esto, el fin de este taller o de esta sesión es poder unificar criterios. ¿Cuándo se dosa proteínas? ¿Con qué método se dosa la glucosa? ¿Cuál es mejor para dosar glucosa? La glucosa oxidasa, la glucosa exogenasa, para dosar en líquidos. Hay un trabajo de investigación sobre eso, a propósito, ¿no? ¿Qué metodologías utilizo yo o qué otro parámetro utilizo? Por ejemplo, lo que le dije, ¿no? ¿Para qué sirve el colesterol y los triglicéridos en un líquido de derrames? Para saber si el líquido es un derrame quiloso o pseudoquiloso, ¿no? Por eso debería tener ese colesterol y triglicéridos. Si no tengo, bueno, el éter. El éter también es importante, según la emulsificación se puede determinar muchas cosas importantes con eso, el Sudán, la correlación de Sudán recto. Si no tengo right, bueno, el azúcar metileno también se puede utilizar, pero ya solamente te puede determinar polimorfos y mononucleares, más no te puede determinar si son linfos, monos o neutrófilos. Bueno, neutrófilos sí. Cosas que se me vienen a la mente, por ejemplo, ya les dije, para dosar proteínas es mejor el colorante rojo pirobarol o el tricloracético, no usen sulfosalicílico, ¿no? Es hora de ya de comenzar a determinar parámetros o comenzar a hablar de temas propios de laboratorio. En muchas universidades, en muchos sitios he visto que hablan de interpretación, no, esto es un proceso viral, esto es un derrame para neoplásico, qué sé yo, según la metodología, según el criterio. Si ustedes han visto, ahorita no hablo muchos criterios del AI o criterios de Boyer, criterios de Mayer, porque no es los índices GASA para el líquido acítico. ¿Saben por qué? Porque para mí lo más importante es determinar que ustedes se metan más a lo que es estudio de líquidos, tanto el citológico y qué parámetros bioquímicos son los más adecuados e importantes, ¿no? Un líquido trasudado, sudado es lo más importante determinar, sí, según el cronograma, un flujograma de trabajo en la cual lo tengo también acá adherido, lo más importante de un líquido pleural es saber si es exudado o trasudado. Si es un trasudado, ahí queda. Si es un exudado, sigo avanzando conforme a los pasos que se me van a dar. Las diluciones correspondientes para hacer recuento celular, uno en 2, uno en 20, uno en 200, ¿correcto? No hay uno en 4, no hay uno en 10, no hay uno en 100, no hay uno en 1000, no, eso no existe, ¿correcto? Si quieren hacer comparación entre metodologías, les voy a dar un poquito más de taller. Si quieren hacer comparación de metodología manual con automatizada, tienen que llenar su cámara de Neubauer en los dos reticulados, tanto superior como inferior, y así sale un trabajo más conforme a lo que vamos a nosotros determinar o tallar, a lo que se ha encontrado según estudios, que es muy comparable. Identificación de líquidos de origen desconocido es un tema muy importante, muy bonito, en la cual, como le dije, le traen diferentes líquidos. Por ejemplo, me preguntaron una vez, disculpe, me está saliendo una secreción por la nariz, quiero saber si es líquido cefalorraquídeo porque ha sufrido un traumatismo. No, quiero saber si es una rinorrea, rinocuorrea se llama. Quiero saber si lo que está saliendo es líquido cefalorraquídeo. ¿Qué puedo determinar? ¿Qué me recomienda usted? ¿Glucosa, proteínas? Mira, el detalle está que la glucosa se sabe que está en valores bajos. Sí, perfecto. Las proteínas te ayudan casi nada. La celularidad con la secreción nasal se contamina. Entonces solamente hay un parámetro que te identifica mucho, que es la proteína beta traza o la proteína tau, ¿no? Que son específicas del líquido cefalorraquídeo, que si encuentras a nivel de esa secreción, sí le indicaría la presencia del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Ahora, ¿cómo se dosa? Electroforesis. Pero hay
hay un trabajo hecho en el cual te habla de la glucosa y proteínas, que también te puede ayudar en estos casos. Para determinar si lo que te está saliendo por la nariz o el oído es líquido cefalorraquídeo o proteína fractura. Para hablar del líquido cefalorraquídeo también hablo de la derivación ventículo peritoneal, cuando hay exceso de agua y cuando se puede acumular, producir hidrocefalia, va con una cánula hacia el abdomen, lo que se llama derivación ventículo peritoneal, donde a veces te vienen de la misma fístula o del mismo peritoneal líquido, ¿no? Y también hay valores porcentuales en los cuales se determina si hay infección o los valores determinados, ¿no? Hablar de líquidos cefalorraquídeos es hablar de niños adultos. Hablar de líquidos cefalorraquídeos es hablar de proteínas, por ejemplo, ¿no? Estaba aquí en Perú de moda lo que es de moda no en epidemia, de alguna manera se habló del síndrome de Guillain-Barré, en la cual la disociación citológica de líquidos cefalorraquídeos era importante hablar, ¿no? La presencia de globulinas, la presencia de proteínas sobre células, que es uno de los parámetros importantes que podríamos determinar. Bueno, son temas así, no son temas que se me vienen ahorita a la cabeza. Bueno, sobre líquidos sinovial, qué cosa no habría que hablar. Por ejemplo, lo que le dije, glucosa y proteínas no se podía dosar, pero sí podía dosar el diagnóstico, claro que sí podía dosarlo. Podría dosar, por ejemplo, otro parámetro, como ya les mencioné, el dosaje de cristales mediante un proceso en la cual podría yo determinar si existe o no existe la presencia de cristales específicos, ¿no? Los uratos de sodio o otro tipo de cristales en las cuales yo pueda determinar si existen o no existen. Pero bueno, eso ya depende del laboratorio, cómo lo pueda yo manejar, ¿no? Para poder determinar algún tipo de patología. Los cristales de pirofosfato de calcio, los cristales de colesterol o los cristales de los cuerpos lipídicos, ¿no? Con la presencia de la refringencia, ¿no? Lo que ya les mencioné anteriormente. Pero bueno, entonces temas así son temas que se deben tocar con más detenimiento, son temas que podemos hablar largo y tendido, me parece hasta un día o en diferentes sesiones de diferentes líquidos, líquido por líquido, hablar de las características, las patologías, qué se puede dosar, qué no se puede dosar, ¿no? Y sacar de dudas, lo interesante es salir de dudas. Hay nuevas metodologías, hay nuevos procesos, por ejemplo, han escuchado de la procalcitonina, por ejemplo, escuché alguna vez dosar procalcitonina, que es un marcador de inflamación en líquido pleural, me pareció interesantísimo, ¿no? Y cosas así, ¿no? Por ejemplo, dosar pro-BNP en líquido pleural, ¿no? El péptido natriurético tipo B o cerebral en líquido pleural para saber si la acumulación de líquidos o el exudado es por causa de un proceso coronario o cardíaco. O sea, son parámetros de laboratorio en los cuales tú te indicas o te relacionas. Lo interesante, lo bonito de líquidos es que puedes relacionar desde citología hasta bioquímica, ¿no? Citología, bioquímica, hematología, puede usar varias áreas, ¿no? Microbiología misma, ¿no? Que no hemos tocado mucho, pero también se sabe que la presencia de parásitos hace que se eleven los eosinófilos, por eso la importancia ahora de hacer el recuento diferencial. Bueno, ya no quiero aburrirlos más, de repente ya estarán cansados y eso es todo por el día de hoy. Esperamos más adelante realizar más talleres, realizar más sesiones y bueno, de cada uno de los temas correspondientes y espero que estén ahí, estén siempre conectados con el grupo y bueno, estaré llano a responder cada una de sus preguntas a continuación. Gracias desde Lima, Perú, a todos y pues nada, a seguir leyendo, a seguir avanzando en esta hermosa carrera porque si trabajamos en laboratorio es porque nos apasiona la ciencia. La ciencia nos nace y la investigación, por eso trabajamos en laboratorio. En el Perú, en mi caso, soy tecnólogo médico y por eso la característica de poder avanzar más en todos los temas y procesos de análisis. Saludos y buenas noches. Gracias a todos.